Palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo: esta es mi Biblia. Diga: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Si nosotros lo confesamos, lo creemos, así va a ser. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer un verso bíblico. El título es No más excusas. Amén. No más excusas. Las excusas son muletas que te detienen. Amén. Esas son las excusas. Aquí puse un 12 que no tiene. Aquí son muletas que te detienen. Tienes que deshacerte de las excusas. Dios puso todo lo que tú necesitas. Amén. Entonces no hay más excusas. No más excusas. Vamos a leer en Génesis 38, 28. Lo voy a leer yo primero. Génesis 38, 28. 37, 28. Dice así: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. No más excusas. Sabemos que los hermanos de José le tenían envidia. Eran sus hermanos, eran sus propios hermanos. Y uno dirá: ¿será que en el cuerpo de Dios habrá esa envidia? ¿Habrá eso que algunos venderán a sus hermanos? No los venden, pero sí pueden chismear, pueden poner en las redes sociales, y eso es pecado delante de Dios. Pero José no tuvo excusas, siguió creyéndole a Dios, siguió portándose bien. Venía a ver a sus hermanos porque su padre Jacob lo mandó y lo echaron en una cisterna. Gracias a Dios que la cisterna estaba seca, y lo echaron. Después lo sacaron y lo vendieron. Tenía 17 años. José era hijo de Raquel, a quien Jacob amaba, y su hermano era Benjamín. Entonces le había hecho una túnica de color. Entonces él tenía sueños, y los sueños, claro, por supuesto que se cumplieron. Pero José no tuvo excusas para seguir a Dios. ¿Cuántas excusas tiene la persona? Las personas tienen, todos hemos tenido excusas. Todos hemos tenido excusas para servir a Dios. Pero tiene que llegar el día, el momento que tú dices: ya no más excusas. Porque son muletas que te detienen. Son muletas, no pueden andar con muletas. Ay, que no puedo ir, que no puedo hacer esto, que no puedo esto otro, que no puedo. ¿Por qué? Son solo excusas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué yo estoy segura que son excusas? Porque si para la iglesia, pongámosle, nadie viene, pero pongámosle que haya un funeral o un familiar, nadie viene porque hace mucho frío, porque hay que tener estufa, hay que ir abrigado. Pero pongámosle que se le muere un familiar a alguien, el hermano, o el tío, o el papá, la mamá, o el hijo. No tiene excusa para ir al velorio. Va a ir al velorio, tenga tiempo, no tenga tiempo, va a ir al cementerio, tenga tiempo, no tenga tiempo, va a ir. No tiene excusa. ¿Y por qué para las cosas de Dios tenemos tantas excusas? Son muletas que no te dejan caminar, no te van a dejar cumplir. Son muletas, tienes que deshacerte de ellas. Tú no la necesitas porque te detienen. Las muletas, tú no puedes andar rápido, sino que te detienen. Son muletas, no te detienen. Te detienen la obra de Dios, el plan que Dios tiene para ti lo detiene. Tienes que deshacerte de las excusas, de las muletas. Dios puso todo lo que necesitamos. Entonces no podemos decir: ay, Señor, me falta esto, me falta esto. Por ejemplo, nosotros no nos falta música, y si necesitamos música, mando a grabar más música. Entonces no puedo decir: ay, yo no lo voy a hacer porque no tengo músico. Sí, tenía
tenemos música, tenemos palabra de Dios. Hoy en día está el internet, hay que saberlo usar. El internet puedes escuchar buena palabra de Dios. Entonces la gente dice, ay no, yo estoy lejos de Dios. No, si tienes el internet, tienes el celular en tu mano, tú puedes escuchar la palabra de Dios. Y no hay excusa, por eso que la excusa hay que dejarla. Como te digo, son muletas, no te dejan, te detienen, no te dejan caminar. Las excusas para todo. La gente tiene excusas para servir a Dios, pero hoy día es sábado. Cuando hay disculpe que lo digo, pero cuando hay un recital mundano, la gente hasta saca un crédito para ir a ese festival mundano, donde esa persona arriesga su vida, pagan por eso, te pueden echar a una droga en el alcohol, van a la discoteca, no tienen excusas para servir al diablo, pero para servir a Dios hay excusas, son muletas. Entonces digan, ya no más excusas. Vamos a leer entonces Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Después que vendieron, ¿cierto?, a los ismaelitas, los hermanos, después lo llevaron a Egipto y Potifar lo compró a José, lo compró como esclavo. José no era esclavo, que José podía haber dicho, no, yo no hago ni una cosa, me caigo en depresión, me voy a quedar aquí en la depresión, aquí en el último. No, sino que sirvió a Dios. Él usó todo lo que Dios, por eso Dios pone todo lo necesario en nosotros. Tenía la sabiduría de Dios, no era administrador, nunca estudió administración de empresa, nunca. Pero sin embargo, Potifar lo hizo millonario, lo hizo rico. Todo lo que él hacía, Dios bendecía lo que José hacía. Entonces estaba en casa de Potifar. Vamos a leer el 3. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ya, eso, ¿por qué lo puso en la cárcel Potifar? Porque la mujercita de Potifar quiso acostarse con José, y José no quiso, y como él no quiso, ella lo acusó, lo difamó. Es que es una mentira, una difamación, porque es así, cuando el enemigo no puede hacerte caer, que te quiere desacreditar, pero aquí lo desacreditó. Pero aún así, en la cárcel dice la Biblia que el carcelero halló gracia en José. El carcelero lo dice que lo puso en todo lo que él tenía y no se preocupaba de nada, porque Dios estaba con José. De José no había pecado, porque José podía haber tenido excusa, haber primero dicho, mis hermanos me vendieron, pucha, estoy mal. No, sino que fue a casa de Potifar, estuvo bien, no pecó, no cayó en pecado. Después lo acusaron, lo metieron a la cárcel, y justamente, pero allí en la cárcel trabajaba, allí en la cárcel no tuvo excusa de decir, yo no hago ni una cuestión, yo me quedo aquí. No, sino que empezó, el carcelero se agradaba de él, no tenía excusa para hacer algo, amén, no tenía excusas para hacer algo, sino que él bendecía. Y ahora, el 4. Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono será yo mayor que tú. Ya, ¿y qué es lo que pasó después que José estuvo en la cárcel? Sabemos la historia, que llegó el copero y el panadero y tuvieron un sueño. Ellos fueron presos, ¿cierto? Porque faltaron al faraón, pero los dos tuvieron un sueño. Entonces se les cumplió el sueño, el copero fue restaurado en su trabajo, el panadero fue colgado tal como José lo había dicho, y pasaron 2 años más, porque Dios tiene siempre su tiempo. Pasaron 2 años más, y la Biblia dice que Faraón tuvo un sueño, tuvo 2 sueños, ¿se entiende? Soñaba de las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas flacas, las espigas gordas. Entonces José lo interpretó porque no había nadie más que lo pudiera interpretar. Incluso José
dijo, yo no soy el intérprete. Él dijo, el Dios Todopoderoso en quien creo, Él va a interpretar el sueño. Entonces le interpretó que eran 7 años de bendición, de abundancia y 7 años de escasez. Y le dijo, pongo un hombre sabio a cargo de todo esto. Entonces Faraón dijo, ¿quién más sabio que tú? Entonces lo puso al frente de todo. O sea, dijo, el mayor seré yo nomás, pero después tú, nadie levantará su mano, alzará, nadie va a hacer algo si no es con tu permiso. Le puso un anillo, lo hizo pasear por todo Egipto. Entonces imagínense, no tuvo excusas. ¿Por qué? Porque José avanzaba. Las excusas son muletas que no te dejan caminar. Por eso no podemos decir, ya no viene el hermano, no viene la hermana, voy a cerrar todo esto, ya no vino el hermano. No, son excusas. Nosotros tenemos que dejar las excusas. Dios tiene su tiempo, Dios traerá gente, yo estoy segura, gente que tendrá hambre y sed, no de comer galletitas, ni de pancito, ni de tecito, sino que tendrá hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, de crecer, tendrá deseos, pero grandes en su corazón, de amar a Dios, de adorar a Dios. Yo quiero que llegue esa gente, y va a llegar esa gente, y se va a convertir bien al Señor. No estoy hablando de lo externo, sino primero de lo interno, de ser realmente amando a Dios. Entonces, no porque viene gente, no vamos a decir, vamos a tener una excusa, no, porque sería muleta, que no me dejarían avanzar, no me dejarían seguir el camino del Señor. Entonces dejamos la excusa, soltamos la muleta. Dios nos ha dado todo lo suficiente para que sigamos adelante, nos ha dado su palabra. Entonces Dios también lo puso José, como no tenía excusa, no tenía esas muletas, él hacía todo, porque todo lo que José hacía, los sueños, todo era por la mano poderosa de Dios. Temía a Dios, servía a Dios, seguía a Dios. A pesar de todo lo que le pasó, él fue fiel con Dios. Y eso es bonito, no tuvo una excusa, porque podía haber dicho, y de verdad, que tenía como para decir, bueno, me vendieron, estuve en casa de Potifar, esta mujer me injurió y estuve en la cárcel, pero no, sino siguió haciendo el bien. Bendito sea el Señor, siguió haciendo el bien. Vamos a leer Isaías. Sí, el número 5. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Eso es Isaías 61:3. Es bien bonito eso. Isaías 61:3 dice a ordenar, Dios ordena que a los afligidos de Sión, porque dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella Dios nos librará. Entonces nosotros tenemos una recompensa con Dios, por eso no tenemos que dejar las excusas a un lado, y Dios está con nosotros. Recién cantamos, decíamos, y un día no lloraré más. Y claro, cuando lo vea cómo era la alabanza que estábamos cantando, bueno, esa era la idea, ya. Entonces a veces me siento débil, ya no quiero no escalar, alzo mis manos al cielo, Cristo me da, pero no tengamos excusa, no importa, aunque sea llorando, aunque sea arrastrándonos, pero vamos adelante. Dejemos las excusas, porque tenemos que amar a Dios aún en el desierto, porque si no lo amamos en el desierto, no lo vamos a amar en el oasis. Tenemos que amar al Señor, aunque nos dejen todos botados. Y si es verdad, vamos a pasar por esas cosas, aunque a nadie le guste, no le interese, no importa, porque si alguien, como dice el Señor, si alguien te rechaza a ti, a mí me rechaza, y el que rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Entonces hay gente que tiene excusas, no voy por eso, no voy por este otro, no voy por esto, son excusas, son muletas, y después están enfermos, después, por favor, ore por mí, pero no se deciden realmente servir a Dios. Entonces dice que a los afligidos de Sión, ¿quiénes son los afligidos de Sión? Aquellos que
con todo lo que pasa, como José, ¿cierto? Fue vendido, fue injuriado, estuvo en la cárcel, pero de todo. Pero sin embargo, él siguió sirviendo a Dios. Y los afligidos de Dios, de Sión, dice que muchas son las aflicciones del justo, porque cuesta seguir a Dios, ¿cierto? A veces hay ingratitudes, a veces hay desprecios, a veces hay también injurias, hay de todo. Entonces dice que a los afligidos de Sión, los hijos de Dios que están de norte a sur, de este a oeste, los siervos de Dios que son blasfemados, son vituperiados, los ponen en internet y los ponen como el apóstata, ni siquiera conocen su vida, están bien casados, no están en adulterio, no están en nada, pero porque como son bendecidos, los desacreditan y son afligidos de Sión. Pero hay de las personas que están hablando, que Dios tenga misericordia, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta. Por eso que David dijo, yo no alzaré mis manos contra el ungido de Dios. Así que cuidado con hablar contra los ungidos o las ungidas de Dios. Pero sí, los ungidos y las ungidas pasamos tribulaciones, pasamos. Por eso que dice que al ordenar, Él ordena que a los afligidos de Dios, de Sión, a los afligidos de Sión, se les dé gloria, o sea, el poder de Dios, gloria en lugar de ceniza. También hay otra parte que dice que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos las riquezas de su gloria, que en nuestra herencia, o sea, hay una riqueza de su gloria, de su poder, porque su poder es el que nos sostiene, es su poder, es su presencia, la que nos sostiene, la que nos sigue adelante. Si yo hubiera aprendido toda esta palabra muchos años antes, habría sido una maravilla, pero Dios lo permitió que ahora lo aprendiera. Entonces tú no tienes excusas para aprender la palabra de Dios. Y dice que a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, poder en lugar de ceniza, óleo o aceite de gozo, en lugar de luto, ¿cierto? Hay luto, hay alguien que se muere, pero óleo, aceite de gozo. El gozo es la fuerza, es una fuerza poderosa, sobrenatural, es un fruto del Espíritu. Gozo es una fuerza de Dios. El gozo de Jehová es mi fuerza para seguir adelante. Y dice manto de alegría, algo que te cubre, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Estaremos angustiados porque alguien no viene? ¿Estaremos angustiados porque alguien nos deja? No, porque hay un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No tenemos que estar angustiados. Dios está en su trono y lo tiene todo en control. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice que somos árboles de justicia. Claro, porque la semilla va cayendo en nosotros y va creciendo por la fe. El Señor ya nos ve como árboles llenos de fruto. Dice plantío de Jehová. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Él. Cuando yo digo, Señor, gracias Señor por tu gloria en lugar de ceniza. Gracias Señor por ese óleo de gozo en lugar de luto. Gracias por ese manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén. Gloria a Dios. El 6. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. ¿Cómo es ser imitadores de Dios? ¿Sabe por qué José también? ¿Por qué fue tan bendecido? ¿Sabe que llegó al segundo después de Faraón? ¿Por qué fue tan bendecido? Porque él quería ser imitador de Dios. Los discípulos, los apóstoles querían ser en amor, primero amando a Dios, amando a tu prójimo, amando, perdonando, ser imitador de Dios. ¿Qué es lo que tiene Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Es amor. Es amor, Dios es amor. Claro, también el amor entra a la corrección, que a través de su palabra, Dios nos corrige a través de su palabra, pero la esencia de Dios es amor, amando
amándolo a Él, no dejándolo a Él, no soltándonos de Él y amando al prójimo. Es la esencia, ser imitadores de Él, a pesar de todas, no tener excusa, no decir, yo dejo a Dios, yo me alejo a Dios porque me pasó esto, porque no compré el auto, porque no compré la casa, por tontera. Cuando dice la Biblia, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, porque esto también yo estaba viendo aquí, y es verdad, muchos predican así. Muchos están predicando así, y hermano, dice Dios, ahora Dios te va a dar el auto, y vienen corriendo y dejan una ofrenda aquí. Dios te va a dar la casa, y vienen corriendo y dejan la ofrenda, y Dios te va a dar el marido que necesita, vienen corriendo. Hermano, si no es ¿cómo se llama? No es como un negocio de, no sé, como los negocios. Remate. No es un remate. Esto es buscar el reino de Dios, pero no lo busques por interés, búscalo porque tú lo amas, ser imitadores de Dios, como Dios es, amando al Señor, porque todas las cosas al final van a quedar aquí, no te vas a llevar nada, Dios te va a dar todo, sí, todo lo va a suplir el Señor, todo lo que necesitamos Dios lo va a suplir, pero que no sea por interés, que sea por amarlo a Él y amar al prójimo, amén, perdonarlo. Eso es lo que quiere Dios, amén. El 7. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Ese es el número 7. Ese es cuando Jesús, ¿cierto? Después que estaba orando en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Viene Judas, ¿cierto? Y le da un beso. Y Jesús, en vez de decirle traicionero, hijo del diablo, no le dijo así. Tendría el Señor una excusa buena como para haberle dicho enemigo de Dios o hijo del diablo, pero no le dijo así. Jesús le dijo amigo. ¿A qué vienes? Amigo. Le llamó amigo, porque Jesús ya sabía lo que le iba a pasar, ya conocía desde antes de la fundación del mundo, sabía que Judas estaba predestinado para traicionarlo. ¿Y cuántos lo han traicionado? Tal vez muchos juzgan a Judas hoy en día, Judas que fue traicionado. ¿Cuánto han traicionado al Señor Jesús? Millones, pero si se arrepienten, Dios los perdona. Y Jesús no tuvo una excusa como para decirle sal fuera, sino que esperó que le diera un beso y le dijo amigo, ¿a qué vienes? Porque Él era lleno de amor, es un compendio de amor, no tuvo excusa para rechazar. Bendito sea el Señor. El número 8. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Cuando Jesús lo vio, ¿cierto? Mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y él, ¿qué es lo que hizo el paralítico? Vio a Jesús, pero no lo vio en el espíritu. Porque si lo hubiera visto, habría dicho, realmente tú me puedes sanar. Tuvo una excusa. Sí, Señor, ahí está el estanque, pero cuando yo voy ya viene otro. Señor, ya tuvo una excusa. Entonces, por eso que el Señor le dice, ¿quieres ser sanado? Es que Señor, esas son excusas. Es que Señor, quiero ir a la iglesia. Es que Señor, mi tía, mi tío, mi sobrino, mi nieto, mi bisnieto. Es que Señor, quiero servirte, pero es que Señor. Entonces ahí el paralítico dijo, es que Señor, cuando yo voy, ya otro desciende, ya hay otro. Entonces, porque él podía haber dicho, sí Señor, tú me puedes sanar, ¿cierto? Sin excusa, sin muleta, porque eso lo tenía, pero Dios en su misericordia le pregunta, ¿quieres ser sano? Y Dios lo sanó, amén. Dios lo sanó, a pesar de su excusa, Dios lo sanó, amén. Ahora el 9. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén.
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este al que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijo, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. Había disensión, habían excusas. El Señor, ¿qué es lo que hizo con el ciego? ¿Cierto? Con la saliva de Jesús, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros también hagamos la saliva, porque cuando vinieron a Jesús, estaban en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Y le preguntaron, ¿eres tú Jesús? Y él dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, dice que cayeron de espalda. Entonces muchos lo toman eso y dicen, andan botando para atrás, entonces lo hacen como que eso tiene que ser un show, todo tiene que votar. No es así, disculpe que se lo diga, pero no juguemos con las cosas de Dios, a menos que Dios, el Espíritu Santo realmente te lo diga, pero no juguemos con eso. Ahora, pues el Señor hizo lodo con la saliva, pero no quiere decir que nosotros hagamos con la saliva y hagamos lodo por el mundo y andemos poniendo los ojos de los ciegos. No, el Señor lo hizo. Hay momentos de Dios, hay formas de Dios, hay no sé, remas de Dios, hay momentos de Dios que Dios lo va a hacer. El Señor dijo una cosa, dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Eso sí es bíblico, amén. Entonces, si tú lo crees y la persona también lo cree, eso es bíblico. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Hizo lodo y le untó los ojos y después le dijo, anda a lavarte al estanque, y se fue a lavar y él volvió viendo. Y claro, era día de reposo. Y entonces los fariseos vienen, muchos también decían, que no era este el que mendigaba, que era ciego. Sí, él decía, yo soy, pero a él se parece, una excusa. Los fariseos, no puede este hombre ser de Dios porque hace esto en el día de reposo. Dios mío, estaban tan ciegos que no se maravillaron de que el hombre veía, sino que estaban con la excusa de que era día de reposo para juzgar a Jesucristo. Entonces tenían excusa, por eso ellos no podían avanzar. Los fariseos no tenían muletas que los detenían, no podían avanzar, tenían siempre excusa en vez de alegrarse y haber dicho que bueno, el Señor lo sanó a este hombre, qué bueno. Pero no, sino que empezaban a alegar, a discutir entre ellos, a tener excusas, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Entonces son excusas. Hay gente que tiene muchas excusas hoy en día, y yo le quiero decir que el tiempo está tan corto, no es que lo estoy asustando, no lo estoy asustando, pero usted tiene que darse cuenta que el tiempo es corto. Entonces la gente tiene mucho tiempo para muchas cosas, pero no tiene tiempo para Dios y tienen excusas y andan de iglesia en iglesia. Dice que la paja, yo escuché algo cuando era niña, dice que la paja vuela, pero el trigo queda. El trigo es sembrado, el trigo queda, la paja anda volando. Mucha gente anda buscando iglesias, otra iglesia. Tienen excusa, no que el pastor, no que la pastora, no que la música, no que los asientos. Son excusas. ¿Y saben lo que están haciendo? No están caminando realmente. O sea, digamos, en el espíritu están con muletas.
y están detenidos, y más que muletas, sillas de ruedas, ni siquiera con motor, están detenidos. Entonces andan de un lugar buscando la iglesia perfecta y son solamente excusas, pero Dios, excusas para servir a Dios, excusas para establecerse, porque Dios lo que más quiere en su palabra es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Entonces la gente anda buscando la mejor iglesia y resulta que ya está una semana, 2 semanas, ya encontró un defecto, se fue a la otra. Después va a otra, ya encontró un defecto, se fue a la otra. Y resulta que el defecto no es la iglesia ni el pastor, es la misma persona que tiene excusas para andar de un lado a otro. Pero la persona que se afirma es porque está escuchando la palabra de Dios y va a ser un discípulo, porque el Señor nos dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos, no una reunión, no un centro de madre, no un centro cultural, no donde hablemos cualquier tontera, no dijo hacer discípulos. Los discípulos eran gente cuando recibieron el Espíritu Santo, no andaban hablando tontera, no hacían tontera, nunca más volvieron al pecado, nunca más. ¿Tú crees que Pedro, Pablo, en una de esas se deprimieron y empezaron a fumar, a drogarse? Jamás. Jamás siguieron adelante y no tenían excusas, aunque aunque murieron por la causa del Señor. Juan el Bautista le cortaron la cabeza, estaba dispuesto a que le cortaran la cabeza, puso la cabeza ahí, se la cortaron, no tenía excusas. Pero ¿dónde está ahora? Está en la gloria con Dios. ¿Dónde están los discípulos? Amén. Porque a veces creemos que el evangelio tiene que ser todo una maravilla. No, por eso te dice que a ordenar que a los afligidos de Sion, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos va a librar. Tienen excusa que hace frío, que hace calor, después en el verano, que las vacaciones, siempre tienen excusas. Las excusas son muletas que no te dejan caminar en las cosas de Dios, y el tiempo es corto, aprovechando bien el tiempo, que los días son malos. Amén. Aprovechando bien el tiempo. Por eso que dice que tenían los fariseos muchas excusas para no creerle a Jesucristo. Ahora el número 10. Aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Amén. ¿Qué es lo que se está refiriendo aquí? Dice, aquí se cumplieron las cosas primeras. Sí, se están cumpliendo, la palabra de Dios se está cumpliendo, se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Y yo anuncio cosas nuevas, y el Señor siempre anuncia cosas nuevas, caminos nuevos, puertas abiertas. Dios siempre, antes que salga a la luz, yo os la haré saber, notoria, sí, es verdad. Pero dice, ¿qué tenemos que hacer en vez de esas excusas, esas muletas? ¿Qué tenemos que hacer? Cantar a Jehová un cántico nuevo, su alabanza sea desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, claro, problema, dificultad, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Cantemos a Jehová, que no sean quejas, alabanzas, que no sean excusas, alabanzas, que sean cánticos nuevos, que le cantemos aún en el desierto, aún en la prueba, aún mira, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno y el Señor se paseaba con ellos, y ellos estaban alabando, glorificando al Señor en medio del fuego. Estaban alabando, glorificando al Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Imagínate Juan en Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos, desamparado solo, pero tenía una comunión íntima con el Señor. Entonces cantar alabanza no es solamente, no estamos hablando de cantar, sino que en nosotros haya no quejas alabanza, sino que una alabanza. Señor, yo te glorifico en lo bueno, en lo malo, Señor, en todo, Dios mío, en la enfermedad, en la sanidad, en la salud, Señor, en la bendición, en la pobreza,
Señor, tú estás conmigo en la soledad, cuando hay harta gente, cuando hay poca gente. Yo te alabo, no, yo suelto las excusas, yo suelto las muletas, yo suelto todo lo que me detiene, Señor, y yo avanzo, Señor, yo avanzo, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Entonces le canto al Señor una canción nueva de mi corazón y le empiezo a adorar, porque Él está en su trono de gloria y todo lo tiene en control. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el 11. Has cambiado mi lamento en baile, desatadle mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén. Has cambiado mi lamento, las quejas, las excusas. Has cambiado que en baile, dice baile. Algunos dicen no, danza, se dice danza. La Biblia está hablando de baile. Danza es lo mismo que baile. Has cambiado mis lamentos, esas excusas que yo tenía en baile. Desataste mi cilicio, el cilicio, ¿cierto? Cuando se echaba ceniza, desataste todos esos cilicios, lo desataste y me ceñiste de qué? De alegría. Cuando tenemos una actitud buena, Dios va a hacer todo con nosotros. Ahora el 12. Lo mismo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén, Señor. Tenemos que cantarle al Señor, tenemos que alegrarnos en Él, tenemos que bendecirlo en Él, porque Él nos ha dado gloria en lugar de ceniza, manto, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Somos árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Él. Entonces vamos a alejar, vamos a soltar la excusa y vamos a servir al Señor. Vamos a servirle, hermano, pastores, pastora, vamos a servirle a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, se muera quien se muera, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir porque saben que tenemos una vida eterna. Nosotros somos aquí, somos peregrinos, estamos pasando y nada nos vamos a llevar de aquí, pero de aquí vamos a pasar a la eternidad y es corto el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Por eso que vamos a cambiar las excusas, las vamos a soltar, esas muletas que nos detienen. Dios nos ha dado todo lo necesario, todo lo que necesitamos para servirle. Le vamos a alabar al Señor, le vamos a servir. Póngase de pie que vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por su palabra. Gracias, Dios mío, gracias, Señor, gracias porque tú nos das alegría. Tú cambias nuestro lamento en baile, Señor, aunque parece que no veamos nada en la realidad, pero por la fe sí yo la vemos, Señor, por la fe tú amas la fe, Señor, por la fe, Señor, tú bendijiste a Abraham, Señor, Dios mío, por la fe, Señor, a ti lo que te agrada la fe, Señor, y te damos gracias, Señor, porque hay ángeles de Jehová que están en este lugar. Está tu presencia, cambiamos todas las quejas, Señor, todas esas muletas las soltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que nos ha detenido hasta el momento lo soltamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, tú nos has dado todo lo suficiente para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias porque tú nos das, Señor, tu gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ya no tenemos que estar angustiados, Señor. Tú estás con nosotros, somos plantío de Jehová, árboles de justicia, Padre. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. No tenemos excusa para levantar las manos y para aplaudirte, para danzarte, para glorificarte, para seguir adelante, Señor. Soltamos toda excusa, pero también, Señor, bendecimos a los que han venido, vienen y vendrán. Dios mío, en el nombre de Jesús, y volverán a venir. Padre, Dios mío, para que ellos suelten toda excusa. Gracias, papá. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos estás preparando
esperando, Señor. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que van a venir, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, soltamos toda excusa, toda muleta, Padre, y caminamos, Señor, corremos, porque dice tu palabra que caminaremos y no nos vamos a fatigar, correremos, no nos vamos a cansar. Dios mío, gracias, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo, tú estás con nosotros. Gracias, Dios mío, cama soda, viva, cama sandada. Gracias, Dios mío, tú estás con nosotros. Hay ángeles de Dios, hay ángeles tremendos que están con nosotros. Tu presencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo está con nosotros. Gracias por tu manto de alegría. En lugar de espíritu angustiado estás aquí y te adoramos y te bendecimos y seguimos adelante, Padre, amándote a ti, siendo imitadores de Dios, amándote a ti y amando al prójimo. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, gracias, Dios mío, gracias en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias.